Bienvenido y bienvenida a esta nueva edición de El Café de la Noche. ¿Qué tal estás? Estamos ya a día miércoles 20 de noviembre. Estamos prácticamente finalizando el mes. Y muy contentos de estar nuevamente contigo aquí en El Café de la Noche. Tenemos en este día una persona súper especial. Es una experta comunicadora. Y es actriz, es locutora, es speaker, es maestra de comunicación, es espectacular. Y antes de presentarla, ya he hecho una breve introducción. ¿Qué tal, Angels? ¿Cómo te encuentras por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, César. Buenas noches a todos nuestros amigos ahora mismo en el Café de la Noche. Estamos en día miércoles, el día más esperado de la semana, ombliguito de la semana, como decimos en mi patria, y por supuesto, miércoles de emprendedores. Y qué mejor manera de emprender que a través de nuestra propia voz, ya que nosotros nos movemos en este mundo apasionante de la locución, de la radiodifusión, pues hemos traído una especialista en el tema. César nos habla más de la invitada de hoy. Claro que sí. Y antes de saludar a nuestros amigos que están aquí viéndonos directa en Madrid, en toda España, en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, en California, en Estados Unidos. Gracias por todos los saludos que tenemos. Como les dije, tenemos una persona muy especial el día de hoy y sabemos que va a aportar muchísimo valor. Sobre todo porque en el día de hoy la comunicación es muy importante, transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros productos, nuestros servicios, lo que somos. Tenemos aquí con nosotros a Silvia Segovia. ¿Qué tal estás, Silvia? ¿Cómo te encuentras? Después de la presentación que me habéis hecho, me encontraba bien, pero ahora me encuentro todavía mejor. Esa es la idea. Fenomenal. Pues así sí, que estupendo, hemos empezado muy bien. La verdad que nos apetecía tener mucho a Silvia, porque Silvia, la verdad que tiene una escuela que ahora nos contará ahora acerca de lo que ella tiene como escuela de formación, pero ella tiene un recorrido tremendo a nivel de lo que es el crecimiento en la dramaturgia, en la comunicación, y vamos a preguntarle cosillas para que nos pueda un poquito compartir, transmitir, y podamos pillar algunos tips para poder mejorar nuestra comunicación y ponernos también muy al día en lo que el día de hoy es el tema audiovisual, que es algo que también ella controla. Silvia, dime. Tú de pequeña, sí, ¿qué querías ser? Ay, pero qué buena pregunta. Y no te lo digo porque se suele decir, ¿no? Lo típico de ganar tiempo, de qué buena pregunta. Es que yo quería ser actriz. Qué bonito. Desde pequeñita. Qué bonito. Sí, sí, sí. O sea que es algo que lo llevo desde muy, muy pequeñita. Yo recuerdo que mi padre no sé si yo estaba en primero de GB o algo así, y me dijo, Silvia, tengo un compañero que quiere montar una compañía de teatro, ¿a ti te gustaría ir? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pero hacen obras de Shakespeare, tipo Romeo y Julieta. Y yo, sí. O sea, y me daba igual. Yo no tenía ni idea de lo que era, pero yo quería hacer teatro. Y yo creo que desde los 4 añitos. Pero 4 años. Sí. Y mi madre dice que entraba a la habitación y me encontraba o llorando o partiéndome de risa. Y claro, me decía, como tú cuando me escuchaba llorar, me decías, ¿qué te pasa? Y yo, nada, que estoy haciendo teatro. ¿Estás practicando? Claro. Qué fuerte. O sea, en realidad era mi juego. Yo me encerraba en la habitación, que recuerdo dormía con mi hermana, entonces era una habitación con 2 camas, un pasillito y después la parte donde estaba el armario y un espejo. Bueno, yo ahí delante del espejo hacía obras de todo tipo. Qué guay. Era mi juego, era mi concentración, era el momento de estar conmigo también. O sea, ya conectabas de ese momento con esa parte histriónica, ¿no? Sí, que cargabas. Sí, la tenía dentro y en mi familia no hay nadie que se dedicara a ello. Y lo que te iba a preguntar, tus padres, tus abuelos. No, sí es verdad que a mi madre y a mi padre siempre les ha gustado mucho el teatro, eso sí es verdad. Pero bueno, la única manera de verlo yo era con Estudio 1, que era aquel programa que había en televisión española hace ya muchísimos años. Yo soy del 75, así tranquilamente, y era un estudio donde se reproducían obras de teatro en televisión. Entonces era la posibilidad de acercar el teatro a todos los públicos. Y yo me veía todas las obras, ya sea, yo qué sé, un musical, que me veía Calígula, y a lo mejor no entendía nada, pero me llamaba la atención las emociones que me provocaban esas personas. Y en ese entonces tus padres vieron que tenías ese don o esa inclinación al teatro
y te inscribieron a algunas clases o... Claro, no, las cosas son bastante complicadas y no fueron así de bonitas, porque, bueno, pues en el seno de una familia pues de clase media, en la que tu madre es modista, tu padre es albañil, sí que notaban evidentemente que yo tiraba por la rama artística, pero en ningún momento entendieron que yo tenía que hacer eso. Yo siempre he estado haciendo teatro pues eso, yo lo practicaba en casa desde los 4, pero a los 6 ya estaba en un escenario. Entonces, y no lo dejé nunca. Entonces ellos sí que veían que era lo que me gustaba, pero en ningún momento pensaron que podían llevarme a una academia, o no se les ocurrió. O podía ser una carrera o un estilo Sí, de vida, ¿no? No se les ocurrió. Ellos pensaban pues en una carrera, pues tipo, pues eso, pues ser un abogado, ser un científico, pero no ser actriz. Para ellos no entraba dentro de sus planes. Claro, imagino también la mentalidad en ese entonces también, ¿no? Las familias se estructuran muy bien las carreras de los chicos para que puedan ser alguien en la vida. Claro. Y no se plantean, digamos, recurrir al talento, ¿no? Claro, yo lo entiendo y esto me ha pesado durante muchos años, pero los entiendo perfectamente en realidad. Ellos es que simplemente desconocían este tema. Y al día de hoy, cuando estás en la escuela y ves chicos, chicas que se acercan, ¿cómo notas que ha cambiado esto? A ver, los padres ahora tienen muchos más estudios, que esa es una. Después también estamos en grandes ciudades, es decir, estoy en Madrid. Yo allí estaba en Viladecans, pero antes estaba en Lora del Río, que es un pueblo de Sevilla. Entonces, bueno, pues la mentalidad no era la adecuada para que yo me desarrollara en ese ambiente artístico. Uh-huh. Entonces, yo creo que si mis padres hubieran sabido más o menos qué hacer conmigo en aquel momento, pero yo creo que es que ni se lo plantearon, no se lo plantearon. ¿Y cuándo decides tú hacer esta carrera en el teatro, en este mundo? ¿Cómo haces ese paso? ¿Cómo hago el clic? Pues mira, muy sencillito. Yo siempre había hecho arte dramático, como te digo, siempre había estado con compañías amateurs. Y yo estaba siempre con la musiquilla en casa, esa musiquilla del teatro no te va a dar de comer, porque veían que yo me iba por el teatro. O sea, yo los fines de semana me iba con la compañía de teatro a pasarlo bien. A practicar, a ensayar, y bueno, teníamos además una peña chulísima, divertidísima. Así que era mi espacio de eso, de desinhibición, de encontrarme a mí misma, de encontrar a gente que tenía los mismos gustos que yo. Era muy bonito, pero ellos no lo entendían. Entonces hubo ya a los 22 años, no, a los 20 años, 21, pues me enteré de un casting que hacían para hacer una gira teatral por toda España, para una compañía infantil. Me apunté al casting, me cogieron y llegué a casa y dije a mis padres, me voy de gira. Así de claro. Tan tranquilo, ¿no? Tan tranquilamente. Y entonces ya empezaron a cuestionarse eso de si el teatro me iba a dar de comer o no. Entonces ya, oye Silvia, pues ahora sí que ahora puedes empezar a estudiar arte dramático. Y dije, claro, ahora, claro. Para mí era un poco tarde porque me hubiera gustado empezar antes, pero bueno, no pasó nada. Sí que es verdad que después de estar de gira ese año, pues aproveché para estudiar todo lo que yo quería, y fueron 4 años fantásticos de disfrute total, porque porque te inculcan qué es lo que tienes que estudiar y te reprimen de alguna manera. Lo digo con todo el amor del mundo, de que mis padres sé que me quieren muchísimo, me han querido muchísimo y sé que lo han hecho por mí. Por supuesto. Porque pensaban que me iba a desviar por un lado que no me interesaba. Como muchos padres. Y porque lo desconocen. Ojo, no les estoy echando en cara nada ni mucho menos. Lo entiendo perfectamente, pero que sí es verdad que no tuve las oportunidades que tuvieron otras personas. Sí que me hubiera gustado que desde un primer momento me dijeran, venga, pues estudia esto, ¿no? Que ya cuando me vieron que pues ingresaba dinero en casa con el teatro, entonces es cuando vieron la posibilidad de que podía estudiarlo. De todas formas, es muy meritorio que un entorno, porque esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que tiene un talento y a lo mejor los padres en ese momento no lo ven. Muchísimas veces, sí. Y bueno, hoy en día, pues con el tema de los YouTube y tantas cosas, como cambiar la mentalidad es distinto, ¿no? Pero a pesar de eso, has hecho una carrera tremenda también. Y a día de hoy, o sea, Silvia Segovia tiene ahí un nombre, tiene un espacio, ¿no? En el entorno también artístico. Sí, eso es lo bonito, que te reconforta mucho como persona, porque sabes que has partido de la nada y que has luchado. O sea, en el fondo sabes que ha habido algo dentro de ti que te ha llevado a hacer las cosas. Claro. Porque no he encontrado apoyo, en realidad. Apoyo humano muy poquito. El de mi hermana pequeña,
que se entusiasmaba siempre que hacía algo y me seguía a todos lados. El caso es que después mis padres cuando iban se emocionaban y les gustaba mucho, pero no veían la parte la parte profesional de esta historia. Y ya no sé lo que te estaba diciendo, que me he quedado ahí con la imagen de mi hermana. Bueno, eso, que tenía poco apoyo personal. Incluso recuerdo que en Barcelona pues estaba con mi pareja y mi suegra no dejaba de decirme que me dedicara a un trabajo normal. Y yo ya estaba haciendo teatro en Barcelona. Pues mira, eso que te pasa. Entonces era como, a ver, es un trabajo normal. Fíjate, esto que comentas sí. Es curiosísimo porque a día de hoy nos vemos nosotros en un mundo de emprendimiento, en un mundo de emprendedores, y yo considero a los artistas tremendos emprendedores, tremendos, sí, tanto, por supuestísimo. Tremendos. Y este fin de semana estuvimos en un curso de fin de semana con Alex Kay, que estuvo aquí el miércoles pasado, nos invitó a mi mujer y a mí. Sí. Y veíamos que muchos emprendedores se alegraban muchísimo de compartir un espacio con otras personas locas igual que ellas. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque claro, cuando tú hablas de emprendimiento, tu entorno no lo entiende. O cuando empiezas a un proyecto nuevo, la gente no lo entiende. O te dicen, ¿por qué no haces un trabajo normal? ¿No? Muchas veces. Sí. Entonces yo creo que es un lenguaje que yo creo que es muy normal. Porque las personas que tienen ese talento y son visionarias y van conforme a su talento, abren un mundo. Abren un mundo que el resto de personas no lo entienden. Sí. Normalmente las personas siguen pues lo que les han indicado que sigan o lo que creen que es más conveniente y no entienden que tú quieras dar un paso más y que aunque lleves una vida más loca dentro de los planes que llevan ellos, loco entendido como que no es algo tan organizado como la vida que llevan ellos. Claro. Pues eso, les cuesta muchísimo pensar que tú puedas hacer eso. Fenomenal, Silvia. Luego de eso que tú decides estudias arte dramático. Sí, después ya estudié todo lo que me gustaba. Lo que te salía, ¿no? Lo que te parecía. Porque claro, de repente fue como, dije, bueno, pues ahora tengo mis ahorritos también, claro, estaba trabajando en 2 sitios, estaba trabajando en un bar musical en mis fines de semana para poder... Bueno. Claro, para poder ir a los castings entre semana y para poder estudiar, evidentemente. Entonces, entre la gira esta que hice por toda España y el sueldecito del bar, pues me fui pagando, o sea, hice una inversión para estudiar todo lo que a mí me gustaba. Fueron mis mejores años, estudié arte dramático, pero también estudié radio. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Cómo llegas a la radio? ¿Qué te atraía de la radio? Pues a la radio en realidad yo siempre he hecho teatro, como te digo, yo soy de teatro. Y la radio me empezó a gustar porque de repente yo quería ser presentadora. Yo decía, a mí me gustaría presentar un programa. Pero claro, yo decía, yo cuando estoy interpretando, yo me meto, tengo el papel aprendido, me meto en la piel de un personaje y me lo creo. Pero cuando hablas desde ti mismo, ¿eso cómo se hace? ¿Quién soy yo? No por quién soy yo, sino porque yo no estaba acostumbrada a hablar ante un público desde claro. mí. Entonces la historia cambiaba. Entonces dije, bueno, pues me voy a apuntar a hacer radio, que además también me atraía. Y bueno, lo que pasa es que después me maravilló y hoy por hoy pues es un medio al que he hecho muchísimo de menos. Estoy haciendo pinceladas con vosotros y con otras personas, colaborando en algunos programas, pero tengo un mono también de radio impresionante, porque me parece un medio muy bonito, es una manera de comunicar tan directa, ¿verdad? Solo con la voz, que ahí es cuando descubres pues todo el potencial del lenguaje paraverbal, ¿no? Todo lo que podemos transmitir a través de cómo modulamos, de cómo entonamos, de cómo, pues eso, cómo suavizamos las palabras o cómo las endurecemos, cómo es la voz la que hace todo esto, aparte de la música que ya sabéis y los efectos sonoros que nos dan los ambientes que nosotros deseamos y que son tan poderosos a la hora de comunicar. Claro que sí. Pero la radio es mágica, es muy bonita. Estudié también doblaje, también ya preparándome para actuar como actriz también. Estudié guión cinematográfico, era algo que me gustaba, también lo hice. Has hecho varios gordos también, Estudié baile, pero aquí fracasé, ¿ves? Estudié canto y estudié danza, pero me metí en una escuela muy buena de Barcelona, era muy profesional. Sí.
Y yo recuerdo que decía, a ver, yo parto de cero, yo necesito clases de cero. Y me decía la profesora, sí, tú tranquila. ¿Qué tipo de danza, qué tipo de baile? Pues esto era danza contemporánea. Vale. Entonces yo soy de las que cuando bailo a mi aire, bueno, pues bailo, soy bien o mal, pero bailo, me defiendo. Y bueno, le pongo mi gracia porque lo bailo con gusto. Mejor o peor, pero bailo con gusto. Pero claro, en cuanto me dicen, pon un pie para acá y otro para allá, yo no coordino. Entonces duré 4 meses en la escuela. Y yo decía, decía profesora Marisa, es que yo te dije que quería hacer formación de primero, de básico, y cuando nos poníamos todos a hacer la coreografía, después de hacer un montón de ejercicios, estiramientos, de 1000 cosas que aprendes sobre el cuerpo, que es precioso, cosa que también aprendí, del control corporal, de todas las posturas que ponemos que nos sobran, no tenemos la gestión del cuerpo, no economizamos los gestos para no hacernos daño. Bueno, aprendes muchas cosas también a nivel corporal, es muy interesante, pero cuando nos poníamos delante del espejo a hacer la coreografía, el pato mareado era yo. Lo típico de las películas, que van todos en una dirección y yo voy en otra, pero es que ellos, evidentemente, los demás tenían experiencia y yo no. O sea, estas cosas, y entonces yo sé que hubiera podido aprender a bailar, todo enfocado a musicales, porque yo decía, bueno, si tengo que cantar, si tengo que actuar, actúo, si tengo que cantar, pues canto, pero bailar, pues aquí... ¿Te has propuesto retomar un momento, no? Bailar no, es algo que sí que me gustaría para trabajar el cuerpo, sí, pero mira, antes de eso preferiría dar clases de canto, que sé que me... ¿Que has estudiado? Que me sienta muy bien. Sí, pero esto no se deja de estudiar nunca. Esto hay que... ¡Ay! No paras nunca. Aparte también lo tengo olvidado, que esa es otra cosa. Lo tengo muy olvidado. O sea, yo cada vez que tengo que cantar en público tengo que practicar muchísimo y he perdido seguridad. Sí. Bueno, eso con la práctica. Todo se tiene que practicar, todo. Sí. Fenomenal. Vamos a hacer un pequeño corte para dar a conocer a nuestros queridos patrocinadores, aquellos que hacen que estemos aquí. Cuéntanos, Ángels. Te cuento, César. Gracias a nuestros amigos de Restaurante El Cortijo de Lucero, estamos aquí esta noche. La comida peruana en la zona de Lucero, desayunos y almuerzos al estilo peruano, con sabor a casa. Acércate a El Cortijo de Lucero, calle Almazán número 4, cerca del metro de Lucero, o llama al teléfono 642-83-3983. Toma nota porque es importante este teléfono si querés disfrutar de riquísima comida peruana. 642-83-3983, Restaurante El Cortijo de Lucero. Cucumbers Dance Studio de Dani Vallegas. ¿Sabes en dónde puedes encontrar funky para todas las edades? Bachata, salsa, zumba, fitness, flamenco terapéutico, pilates y yoga. ¿Te gusta bailar? Todo esto lo encuentras en un sitio especial en Coslada. Visita Cucumbers Dance Studio de Dani Vallegas, calle de Rivas 6 en Coslada, o llama al teléfono 653-993-744. 653-993-744. Cucumbers Dance Studio de Dani Vallegas. Ahí están nuestros patrocinadores de esta noche en el Café de la Noche, por supuesto. Y agradecemos a nuestros amigos conectados que están enviando saludos. Gracias para Rocío. Rocío nos escucha en Guatemala, así que gracias, nos envía un saludo, un fuerte abrazo, igualmente para Claudia en Nicaragua, y saludos a nuestros amigos aquí en Madrid, para Rubén, a Roberto, saludos a Stephanie, gracias a ellos por estar ahí conectados con nosotros y disfrutando de un delicioso café de la noche. Muchas gracias, Ángels. En esta parte del programa me gustaría hacer una pregunta, porque, bueno, he estado haciendo los deberes, viendo algunos vídeos tuyos, entrevistas. Ay, que has empollado. Hombre, como siempre, un poco cotilla, es mi parte cotilla. Me parece muy bien. Una cosa que te preguntaron alguna vez en una entrevista en Radio Televisión Española, me pareció muy interesante, ¿no? Hablan acerca de los emprendedores y que y muy pocos se preparan para transmitir o hablar en público, ¿no? Y no sé si confundo con otra más, pero sí recuerdo que tú comentaste en alguna de ellas que no nos enseñan a comunicarnos. Solamente nos enseñan a lo mejor a escribir. Exacto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, hay algo que no hemos comentado, y es que por una vocación muy tardía estudié magisterio. No lo apliqué nunca a los niños, pero sí es verdad que todo lo que aprendí sobre la didáctica, la forma de enseñar, lo estoy aplicando ahora a los adultos, a mis alumnos que son adultos, y que al fin y al cabo aprendemos de manera muy parecida a la de los niños.
Los niños aprenden por experimentación, bueno, los mayores también. Aprenden por imitación, los mayores también. Aprenden jugando, los mayores también, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se extralimitan o que parece que solo correspondan a un mundo y resulta que corresponden a niños y mayores. Y todos los mayores al final tenemos un niño dentro. Y entonces está muy claro. Nosotros tenemos ese pavor o ese miedo, ese respeto a hablar en público porque no nos han enseñado a hablar en público. Siempre nos han enseñado a leer y a escribir. ¿Quién nos recuerda esos dictados? Y cuántas veces nos han dicho que hablemos en clase entre nosotros. Cero. Muy poquitas veces, por lo menos aquí en España. En Perú, a lo mejor la oratoria sí que era, pues que era un recurso en el currículum escolar. Aquí no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros escribimos mejor que hablamos. Así de claro. Eso se ha visto, una escritura perfecta. Sí, hay gente que como escribe, habla. Exacto. Si escribe mal, habla mal. Sí. sí, yo he visto eso. Tiene mucho que ver, evidentemente, sí. ¿no? Porque total es el lenguaje. Pero en ese sentido que dices, también es verdad que como nos han enseñado tanto a escribir, cuando vamos a hacer un discurso, aplicamos la escritura, aplicamos el lenguaje escrito, que es muy distinto al lenguaje oral. Y en esto fallamos absolutamente todos. Porque hacer un discurso con un lenguaje escrito no funciona. Entonces pero todo el chip que tenemos es de lenguaje escrito. ¿Y en esos casos qué hay que hacer para hacer un buen discurso? Pues en este caso, trabajar el hablar en público y dominar la palabra en directo, que tampoco estamos acostumbrados, porque tú cuando escribes algo, si no te gusta lo borras, lo vuelves a escribir, si hay una palabra que repites le pones un sinónimo, pero en el lenguaje oral no es tan perfecto. Es el momento, ¿no? Claro, entonces no puedes dar marcha atrás, o sí que puedes rectificar cosas, sí que puedes hacer recordatorios, pero no es perfecto. Y entonces tienen que practicar ese lenguaje coloquial, ese lenguaje con la gente, porque cuando escribimos tampoco estamos viendo a un público, estás escribiendo a alguien incluso más para ti que para los demás a veces, depende de la persona también. Es que son dos lenguajes muy distintos. Entonces es aprender este nuevo lenguaje, que es el nuevo lenguaje para ellos, no es que sea nuevo, que es el de hablar y escuchar, que se nos olvida, que hablar no es solo hablar. Cuando hablamos de comunicación ante el público, no hablamos solo de hablar ante el público. Es un gran error. Estamos hablando de escuchar y de hablar. Te voy a preguntar sobre el hablar y luego lo de escuchar. Uh-huh. Hay muchas personas que tienen pavor de salir adelante, ¿no? Sí. Y en algunos casos he leído algunos estudios que ese miedo se puede asemejar incluso a ser más fuerte que el de miedo a la muerte. Sí. Sí. De verdad. Bueno, sí puede ser. Sí, no, está relacionado porque el cuerpo, o sea, cuando tú tienes miedo, o sea, cuando te encuentras ante un público y tienes miedo ante ese público, la sensación que tiene tu cuerpo es la misma de cuando te vas a morir. O sea, crees que te vas a morir. Tu cuerpo cree que está en una situación límite. Sí, lo siente así. Por eso la pineal ahí lanzó un peligro, ¿no? Un peligro. Claro, sentimos, ese es el cerebro primitivo que nos dice aquí vas a morir. Y sabemos perfectamente que no nos vamos a morir, pero el cuerpo cree que sí, y por eso lo pasamos tan mal. Por eso seguramente la importancia de practicar, ¿no? Porque me ha venido a la mente cuando estás, a lo mejor te subes una escalera para tirarte en un trampolín altísimo y crees que te vas a morir, o sea, hasta que no te lanzas, sabes que no te has matado y luego vuelves a subir. Totalmente de acuerdo. Mira, cuando hablamos de miedo escénico, yo fíjate, soy así y diferencio entre el pánico escénico y el miedo escénico, que sé que se toman como sinónimos, pero a mí me gusta diferenciarlos porque creo que, que son bastante distintos. Le llamo pánico escénico a cuando las personas se ponen a hablar ante un público y les paraliza, es decir, no son capaces de finalizar su actividad comunicativa o su acción comunicativa. Y es miedo escénico cuando no conocemos qué es eso de hablar en público, pero es algo que se soluciona simplemente conociendo las variables que intervienen, todos los elementos que intervienen en la comunicación en directo,
y en la práctica. Entonces, por supuesto, el miedo escénico también se quita, de hecho, lo tratamos a menudo, pero la diferencia es que uno bloquea y otro no. Es decir, que hay muchas personas que creen que tienen miedo escénico y en realidad yo suavizaría ese lenguaje, porque lo único que tienen es desconocimiento del acto de comunicar en directo. Porque en cuanto les das las herramientas para hacerlo, ya se sienten seguros, se conocen como comunicadores, saben cómo responden los demás ante cualquier cosa que expongan y ya ganan seguridad. Ya está. Y la mayoría de las veces es más miedo escénico, como yo le digo, que pánico escénico. Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, César sabe que yo trabajo en la parte de formación también muy parecida a la parte de cómo enfrentar la cámara. Sí. ¿Qué consejo le das a los emprendedores para romper ese miedo, para romper ese pánico, ese escénico? ¿Ante la cámara o ante...? O bueno, ante el público igualmente, porque igual lo que es la parte de fonencia, hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de pasar al frente ante 10 personas. No se imaginan ni siquiera el miedo que pueden pasar al enfrentar un micrófono, por ejemplo, o un directo. Si les dices directo, es no. O sea, yo he estado en presencia de personas que dicen no, la cámara no, cualquier cosa menos la cámara. A ver, depende, porque Es por increíble. ejemplo, en la radio mi recomendación es que simplemente piensen en la persona con la que están hablando y ya está, y funciona. Porque Perfectamente. Como no están viendo a nadie más, pues les funciona bastante bien. En la cámara, pues es prácticamente Lo igual. mismo, sí. Es pensar que la cámara es un colega tuyo o alguien que te admira mucho, a quien tú quieres mucho y que además que es algo recíproco, es una persona a la que le hablas con cariño, que te conoce, que es cercana, porque la otra persona va a recibir justo todo eso, ¿no? Mirar a la cámara como si fuera una persona, eso funciona genial. Ahora bien, yo tengo alumnos pues que son reporteros de Televisión Española y de Antena 3 que tienen que dar noticias en 20-30 segundos en directo y obviamente no es tan fácil cuando están hablando cuando están dando noticias nacionales y además noticias políticas, que no es lo mismo hablar de un tema social. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de que ha caído una gran nevada y que están los coches atascados en la carretera, a comunicar qué es lo que ha pasado con todos los pactos últimos políticos aquí en España. O sea, cuando utilizas una palabra que no es, estás dando mal una noticia y la presión es mayor. Entonces, es que es todo esto muy complicado. ¿Te ha pasado pero alguna bueno, vez equivocarte de una equivocación muy fuerte? Por decirlo así, una equivocación Sí. brutal. Sí. Bueno, a mí sí. me ha pasado varias veces. A mí me pasó una y además esta es muy simpática. O sea, que te quería responder a lo de los emprendedores. Ajá. Si quieres te respondo Ok, porque tranquila. creía que estamos hablando Sí. de emprendedores. Entonces, a los emprendedores que normalmente, si es eso, si hablan ante la cámara, yo les propongo que hablen a la cámara como si fuera su mejor amigo y que busquen su manera de conectar con ellos, porque nos impostamos, nos convertimos en otras personas cuando hablamos ante los demás y nos perdemos. Entonces, sé tú. Mi recomendación es, sé tú, sé cómo eres. Obviamente tendrás que corregir muchas cosas, pero sé tú, que tu esencia no se pierda porque es lo que va a dar confianza a los demás y lo que va a comunicar. En la radio es lo mismo, sé tú, habla con la otra persona, ábrete. Y después ante el público, yo creo que la clave es la de tener en cuenta que tú no eres el protagonista de ese acto de comunicación, tú eres un canal de transmisión, es decir, el público no ha ido a verte a ti. A no ser, como digo, que seas la Pedroche o que seas un personaje súper reconocido, la gente no va a verte a ti, la gente va a ver qué le aportas. Entonces, tú estás hablando, pero podría estar en tu lugar una película o una obra de teatro o un documental, algo que pueda aportar el mismo mensaje que tú. Entonces, no tengas esa presión de me están mirando y me están analizando, porque la gente no está analizando a nadie, no está investigando a nadie, no, lo que quiere es obtener algo de ti. Entonces, en el momento en el que en lugar de fijarte en ti, te fijas en los demás y te concentras en darles lo que ellos buscan, todo es mucho mejor. Quitamos mucha presión de nosotros y nos focalizamos en el público. El gran protagonista de la comunicación es el público. Focaliza en ellos. ¿Qué quieren? ¿Para qué han venido esto? Pues yo les voy a dar lo que quieren. Yo creo que ahí el tema que tú planteas en un principio es fundamental para que esto pueda fluir. El tema de presentarte delante de un público
al generar esa emoción corporal de miedo, evidentemente bloquea cualquier tipo de pensamiento y reacción, ¿no? Cuando le das herramientas para que puedan enfrentar esa situación, desconectan su atención a ese miedo y gracias a las herramientas que les das, les permite ser un poquito más... Son puras técnicas, o sea, son técnicas. Yo siempre digo que son como las fórmulas matemáticas. Aplícalas y funcionan. Yo no me invento nada. O sea, que una persona que nunca haya hablado en público, pero tiene las técnicas, su primera vez sería menos traumática que una persona sin... Por supuestísimo, sin herramientas, ¿no? Sin duda. Y puedes decir que además podría ser tan placentero que le gustaría repetir una siguiente. Ha pasado. Claro, es el por eso digo que es el desconocimiento. Que como no sabemos qué es... Y creemos que somos los protagonistas, que estamos observados, que nos exigimos demasiado. También tenemos la idea de que hablar ante un público es algo así como ser Sócrates o Platón o Séneca. Y eso era antes, evidentemente. Estamos hablando de la oratoria muy, muy clásica. Pero hoy en día, comunicar ante el público no significa, o sea, que tú hables ante un público no significa que seas un dios de la comunicación. Simplemente eres una persona que tiene algo que aportar en tu ámbito profesional o en el ámbito que sea. Ya está. Y compartirlo desde el cariño, y compartirlo, ¿no? Del exacto, placer. Lo único que tienes que hacer es compartir tu experiencia con los demás. Ya está. No tienes que saberlo todo. No eres Dios. No eres... es que... Me gusta eso, no tienes que saberlo todo. No tienes que... Eso yo creo que es lo que más presión da, ¿no? nos agobia, porque o sea, si me hacen una pregunta y no la sé, ¿qué hago? Pues di que la vas a consultar y que en cuanto la consultes, le coges el correo, el teléfono y le llamas para darle la respuesta. Pero ni te inventes la pregunta, ni digas, ostras, no lo sé, y te asustes porque no lo sabes, porque no pasa nada si no lo sabes. Hace muy poquito, pues un ejemplo, yo soy muy, muy fan de Ken Robinson. Es un comunicador que siempre hace mucho énfasis en la creatividad. Es estupendo, si no lo conocéis os invito a escucharle. Ken Robinson. Y comentaba que en una convención sobre educación a Dalai Lama le hicieron una pregunta. No recuerdo cuál era. Y se quedó Dalai Lama pensando. Pero un rato. Un rato que por lo visto se hizo muy largo para todos. Y cuando... pasó esa gran pausa, o ese silencio, que ya fue un silencio, dijo, pues no lo sé. ¡Ostras! No lo había pensado. ¡Qué dijo, buena! Dalai Lama. Entonces, cuidado, es que no somos dioses, no somos máquinas, sabemos lo que sabemos y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, yo creo que todo desde la humildad se puede hacer. Las cosas que conoces bien o las experiencias que tienes las compartes, y las cosas que no conoces, pues si te ves obligado a responder, pues las investigas y las respondes más tarde, pero no digas algo que no sabes o no te inventes las cosas. Yo creo que esto de la que acabas de decir, la humildad, tiene que ver mucho con el tema de conocer tus límites, ¿no? Sí. De saber lo que tienes para aportar. Sí. Entonces, yo creo que sí, evidentemente, aparte de las herramientas, tienes que ir con un conocimiento también de lo que tú eres. De ti mismo. Eso, sí, ¿no? Esto es tan importante. Por eso yo también trabajo mucho con la desinhibición y con el conectar con nosotros mismos, porque, como te digo, mis formaciones se hacen a través de herramientas de arte dramático, de locución y comunicación, y al revés de lo que pueda pensar mucha gente, dices, utilizas el teatro para aprender para que los demás aprendan a comunicar. No estoy haciendo que los demás se pongan encima un personaje para hablar en público, sino todo lo contrario. El trabajo previo de un actor es el de despojarnos de todas esas capitas de cebolla que nos han puesto desde pequeñitos, que nos hacen ser nosotros, pero que en realidad nos perdemos esa esencia. Entonces, en mis clases lo que hacemos es quitar todas esas capas para conectar de verdad con nosotros y encontrarnos, porque hay un momento en el que la sociedad nos perfila tanto que nos convierte en... Bueno, si antes éramos piedras preciosas auténticas, ahora estamos pulidas, pero no son auténticas. Uh-huh. Tremendo. O sea, que el arte dramático es una herramienta también muy buena para poder conocerse, Por ¿no? supuestísimo. Sí, es que te saca todo. Entonces,
cuando ellos empiezan a hablar desde ellos mismos, todo es muchísimo más fácil. Luego nos comentaste una cosa acerca, bueno, te pregunté sobre el hablar, pero ahora te pregunto sobre el escuchar. Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos para escuchar? ¿Qué es lo que ocurre que no escuchamos bien? Pues aparte de que no nos han enseñado a escuchar, que también creo que todo se enseña, es que todos tenemos tantas ganas de hablar de nosotros mismos, somos tan egoístas sin saberlo, sabiéndolo, somos muy egoístas y entonces lo primero que queremos es soltar nosotros lo que tenemos en la cabeza, pero no nos damos cuenta de que a lo mejor hay otra persona que en ese momento quiere hablar de algo más importante que lo que tienes que contar tú, ¿no? Entonces yo creo que es por una parte educativa, por otra parte es cultural, bueno, es lo que tú has tenido en tu casa. O sea, si en tu casa han hablado unos y otros se pisaban a otros, y tú al final haces lo mismo y lo haces inconscientemente, pero lo haces, ¿no? En el caso que tú dices que una persona habla con un cliente, lo que eso pasa mucho sobre todo en los comerciales, ¿no? O cada vez menos, porque cada vez hay mejores comerciales. Pero antes era como que llegaba el comercial y te atiborraba de información. Todavía siguen existiendo. ¿No? Pero ahora una tendencia muy, muy buena de que tienes que escuchar lo que el cliente necesita. Por supuestísimo. Siempre yo he sido comercial durante un buen tiempo, comercial telefónico además. Y bueno, por teléfono tienes que escuchar más, evidentemente, porque solo tratas con la conexión sonora, no trabajas con la parte visual. Y aún así, al final lo que hacías era soltar tu monólogo y ya está. Y sí es verdad que hay una nueva corriente que propone que primero hable el cliente y después hables tú. Pero todavía hay muchísimo comercial que aplica la técnica de venta antigua, que es la de te suelto todos mis productos, yo lo sé todo, sí a todo, sí a todo. ¿Lo puedo tener para mañana? Sí, por supuesto, aunque sea que no. Y estamos muy equivocados. Yo creo que la venta no es más que un pacto entre dos personas, es una conversación entre dos personas en la que una tiene algo que el otro puede necesitar y el otro necesita algo que el otro le puede dar, no hay más. Entonces es un acto de comunicación tal cual. No sé si has escuchado tú hablar de la presencia del coach. No. La presencia del coach lo que plantea es tener esa capacidad en la práctica de poder escuchar a la persona que está contigo sin que pase nada por tu cabeza, ni pensando que le vas a responder, ni pensar que le vas a decir, sino simplemente confiar en que estás escuchando y que vas a decirle lo que tengas que decirle. Es que escuchar requiere una atención plena. Atención plena. Una atención plena. Es como, tú imagínate que tú estás con el psicólogo y que el psicólogo está mandando WhatsApp mientras tú estás contándole tus cosas, ¿no? Obviamente tú te vas de allí y no vuelves porque tú quieres que te escuchen. Es así. Escuchar requiere pararse. Y ojo, fíjate, esto en el arte dramático también se hacen ejercicios de escuchar, porque tú antes de responder al otro personaje, al otro personaje, tú tienes que saber qué te ha dicho para ver cómo vas a reaccionar. Porque cuando tú ya llevas 3 funciones, o cuando ya te lo sabes de memoria, tu reacción no es la misma, obviamente, porque tú ya sabes lo que vas a decir. Es más automática, ¿no? Entonces, para no pisarle, porque tú ya sabes lo que te va a preguntar, para no anticiparte, tienes que escuchar mucho, para recibirlo como si fuera la primera vez y sentir esa pregunta o esa respuesta como si fuera la primera vez. Para que te genere la emoción, claro, y todo. Y se trabaja la escucha. Yo recuerdo hacer ejercicios de que estábamos 2, cada uno en una silla, todo una sala muy oscura, unos focos encima de ti, y uno preguntando, y el ejercicio es que uno pregunta y el otro no responde rápidamente, escucha y retiene, es decir, se tomaba su tiempo para ver qué le estaba diciendo. O sea, se trabaja la escucha. Es que el teatro maneja muchísimas herramientas de comunicación. Fabuloso. Vamos a hacer un pequeño corte también. Vamos a hablar acerca de nuestros patrocinadores. Angels, cuéntanos. Bueno, tenemos a nuestros amigos invitados esta noche también, siendo parte como patrocinadores del programa. Hablamos de Ildico,
¿Has pensado en escribir un libro, pero no sabes cómo ni cuándo? Este es tu momento. El programa Elígete Creative te permitirá conectar contigo en tiempo récord, conseguir además escribir tu propio libro. Escríbenos al programa @elcafedelanoche.com. Rectificamos el correo. Programa @elcafedelanoche.com y te informaremos sobre cómo escribir tu propio libro. La tribu Oriflame está con nosotros esta noche. ¿Te gusta la estética, el maquillaje y la salud natural? ¿Quieres emprender con los valores del estilo de vida sueco? Entonces esta oportunidad es para ti. Genera ingresos adicionales y crece de forma profesional en el mundo de la salud y el cuidado natural. Forma parte del equipo de la tribu Oriflame. Escríbeles al WhatsApp 623 1361 31 623 1361 31. Emprende y diviértete en la tribu Oriflame. Fabuloso, Ángels, muchas gracias. Cuéntanos, Silvia, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene pronto con tu programa? Bueno, cuéntanos primero de tu empresa, cuéntanos de tu escuela de formación, que eso es lo más importante ahora mismo. Bueno, lo más importante sois vosotros y los emprendedores que nos están escuchando. Pero ahora mismo, pues tengo una empresa, ya he dado alguna pincelada de ella, se llama Elocuarte. Está compuesto por elocución y arte, que me pareció pues muy bonito. Y aquí imparto formación para hablar en público ante una audiencia, ante una cámara o ante un micrófono. Con herramientas, como he comentado antes, de arte dramático, herramientas de locución y comunicación. De manera que toco la parte de la verdad, que es la que aporta el actor, el ser tú mismo, la autenticidad y el transmitir con esa confianza y eso, conectar contigo mismo por la rama actoral. En la parte de la locución aprendí todo lo que es la comunicación, es decir, la importancia del mensaje. Para mí es importantísimo. Tú puedes tener una muy buena puesta en escena y ser muy bueno comunicando, pero tu mensaje tiene que ser potente, sí o sí. Y obviamente la comunicación pues a todos los niveles, ¿no? Y esa es, digamos, mi técnica. Es una técnica muy divertida, muy loca. Si veis algunos vídeos de Elocuarte en las redes sociales, pues veréis que hay grupos que están pues casi bailando, moviéndose. Se lo pasan pipa, visto, ¿eh? Se lo pasan muy bien, pero no creáis que, claro, en esos vídeos se coloca lo más divertido, lo que más destaca, ¿no? Pero evidentemente esas son las herramientas para sacar lo mejor de nosotros. Después trabajamos muy duro. Lo que pasa es verdad que se pasa todo como si fuera un juego. Yo propongo mis clases como un juego, César, es así. Lo que te he dicho antes de la educación, los niños aprenden jugando, los mayores también, y además los mayores somos, creo, los que más necesitamos aprender jugando, porque estamos demasiado concentrados en responsabilidades y actitudes serias, y salir del cascarón nos viene a todos muy bien. Entonces, cuando te dan además te están dando una herramienta tan válida como es la de comunicarte a través de, pues eso, de pasártelo bien, de hacer grupo y de ser tú, bueno, me parece que es la mejor manera. Entonces es una metodología que está funcionando muy bien. Es tuya, ¿verdad? Sí, es original. En realidad lo que hice fue mezclar, mira, ¿ves? Emprendimiento. ¿Cuál fue mi emprendimiento aquí? Simplemente fue decir, a ver, ¿qué sé hacer? Yo me di cuenta cuando estudié magisterio, que lo estudié, como te digo, era una vocación tardía. Cuando yo estaba en las clases, yo veía a los profesores hablando ante 100 personas, hablando en público, pero no transmitían absolutamente nada. La mayoría de ellos, ojo, hay profesores muy buenos, pero la mayoría hablaban en público, pero no transmitían su mensaje. Y aquí fue cuando yo dije, pues yo lo veía como si fuera un espectáculo. Yo estaba de alumna, pero estaba diciendo, ¿yo pagaría por esto? De verdad, ese era mi planteamiento. Yo pagaría por esto y decía, no, porque no me están dando lo que yo quiero. Yo he venido aquí a aprender, no a que me suelten el rollo y que se vayan tan tranquilos pensando que ya lo han hecho todo, ¿no? Si eres profesor, tu obligación es enseñar bien o mandar bien tu mensaje. Tienes que enseñar, sí o sí. Tu deber no es poner un PowerPoint y escupir lo que hay en un PowerPoint o reproducir lo que hay en un libro, porque tienes que valorar que el alumno ha hecho su recorrido para llegar a la universidad, ha gastado su dinero para coger el transporte, igual tiene que pagar las comidas para ir por la tarde también a clases. Es que esa persona se queda en casa
ahorra su tiempo, ahorra su dinero y estudia su libro y él gana mucho más que escuchándote a ti. O sea, entonces ahí me di cuenta de que evidentemente yo podía ayudar ahí mucho. Pues yo decía, claro, hablar en público parece que es fácil. Ellos están hablando en público, pero no están transmitiendo lo que tienen que transmitir. Y me enfadé muchísimo con el sistema educativo. Pues sí, está muy bien. Y entonces me planteé dar clases para los profesores, porque además estábamos hablando de maestros, estaban educando a maestros. Son maestros, esas personas tienen que hablar con los niños. Tendrás que saber bien cómo enfocar el mensaje para que a ellos les entre bien esa información, sea amena, les provoques pues las ganas de seguir investigando por su cuenta. Todo eso es lo que tiene que hacer un profesor. Les enciendes ahí las ganas de aprender, claro, ¿no? Despertar eso. Claro, despertar el interés, la motivación, hacer una clase participativa. Todo esto no, y se sigue haciendo. Y yo he hecho 2 carreras, una empresariales, cuando era muy jovencita, a los 16, 17 años, no sé, cuando sale uno del instituto, y otra pues a los 34 años, y la educación no ha cambiado en ningún sentido. Tremendo. Es que es lo fuerte. Y después lo que vi es que cuando iba a alguna feria empresarial, ocurría absolutamente lo mismo, que estaban ahí algunas personas explicando su producto y yo no me enteraba de nada. Y ojo, yo ponía mucha atención, para saber de qué hablaban. Pero es que era imposible enterarse y veía las dudas, se quedaban en blanco, titubeaban, soltaban el tema rápido para irse lo antes posible. Es que, ojo, eso no es hablar en público, porque estás perdiendo el tiempo, tú y la gente que está yendo allí. Pues hablar en público, pero sin ningún tipo de efectividad. Claro, pero no, exacto, no es efectivo. No es efectivo para nadie. Y de verdad, estamos en un momento en el que nuestro tiempo es oro. Y si tú haces a alguien perder el tiempo, yo creo que es lo peor que podemos hacer. Sí, es una falta de respeto tremendo. Entonces, si tú vas y vas a decir algo, aporta algo, pero no hagas que hablas y no comuniques, porque te estás engañando a ti mismo. Dinos, Silvia, si quieren comunicarse contigo, quieren inscribirse en la escuela, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente, mira, me pueden llamar en la misma web, que es www.elocuarte.es. Ahí viene en WhatsApp, me pueden escribir, que yo respondo en cuanto pueda. Tenéis mi correo, que es silvia.segovia@elocuarte.es. Y yo soy muy directa, muy cercana. También hay algo que me gusta mucho, que es tratar a la gente pues de tú a tú. No me gusta esto de tener un secretario o de poner un contestador automático, no sé. El chat, por ejemplo, el WhatsApp, hay gente que me escribe, cuando respondo yo se sorprende, ¿no? Sí, no, soy pensaba, testigo, ¿eh? Perdona que no sabía que te estaba escribiendo a ti, que le ibas a recibir tú. No, sí, soy yo la que está aquí. Y me gusta pues que el trato sea muy personal, porque para mí es la base de la comunicación. Muy coherente tú. Es verdad. Fenomenal. Pues Silvia, ya vamos terminando el programa. Yo quiero agradecerte por haber dedicado este tiempo de venir aquí. Sé que estas horas normalmente cada uno hace sus cosas y de verdad que con mucho tiempo has dejado este espacio para nosotros, lo cual lo agradezco muchísimo, de verdad. Y no sé si quieres decir algo ya para despedirnos. Yo encantada. Yo, fíjate, pues mira, he dejado este espacio para vosotros con todo el placer del mundo. Me voy muy contenta, de verdad muy alegre de haberos conocido a los dos. No sé cuánto tiempo tengo, porque me he quedado con las ganas de contar cuando me quedé en blanco. Pero no sé si me da tiempo. Sí. Porque creo que es muy interesante y creo que a tu compañero, si vuelve, le puede interesar. Voy a contar, porque me lo has preguntado antes, aquella vez que me quedé en blanco y que fue tremenda. Es que es importante los errores, porque te vas a partir de porque la gente a veces me dice que me voy a equivocar. Sí. Es que y si meto la pata, dicen que hago. Sí. Bueno, en este caso nada, naturalidad total. Somos humanos, nos hemos equivocado, no pasa. Uy, me he quedado en blanco. ¿Alguien me puede decir por dónde iba? Lo sabéis, pedimos participación al público, porque no estamos solos cuando hablamos ante la gente. Preguntamos, les hacemos útiles a esas personas que están ahí escuchando, porque también son personas y están ahí y tienen que estar activas para aprender mejor y para retener mejor la información. Tenemos que estar activas, les preguntamos y ya está. Pero bueno, la vez que tuve el blanco más gordo de mi vida fue en una obra de teatro. Era un monólogo que hacía, en el que yo estaba todo el rato hablando con el público. El público eran mis cómplices. Yo les iba contando cosas y tal.
Y de hecho la obra de teatro empezaba conmigo en el escenario. Es decir, la gente entraba al teatro, a platea, se iban sentando y yo les iba saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, yo era como si perteneciera al escenario. Entonces, cuando yo ya empecé el monólogo, entraron 2 personas. Y yo quise incorporarlas para... Hola, pasad, sentaos. Las incorporé. Aquí, claro, interrumpí mi discurso, mi monólogo. Y cuando quise recuperarlo, no tenía ni idea de por dónde iba. Y me quedé. Claro, que eso es lo bueno, que no se note. Es decir, tu blanco... Saber improvisar. Exacto. Ese gran blanco no se nota si tú no das muestras de desesperación. Pero si tú te quedas tranquilo, mirando algo o haciendo algo, la gente no tiene ni idea de que tú te has quedado en blanco. Esa es la clave, ¿no? Entonces yo, como estaba mirando al público, porque yo quería tener mucha complicidad con el público, entonces yo estaba mirándoles todo el rato y como a mí no me salía lo que yo tenía que hacer, pues yo seguía mirándoles. Y claro, ellos no tenían ni idea de qué. Y en un momento que como no se me ocurría lo que iba a decir, les dije, porque yo sabía que iba a hablar del amor, pero no sabía por dónde tirar. Entonces les dije, ¿alguno de vosotros se ha enamorado alguna vez? Y con esta mirada de así de contadme lo que queráis, esperaba que yo me encontrara la frase. Y claro, ¿y qué pasó? Pues que, bueno, al final yo había un momento que como no me venía, digo, ay madre, voy a tener que decirle a alguien del público que salga a contar su historia, ¿no? ¿Qué es lo que provocó? Lo bueno de la improvisación y lo bueno de los errores. Creo que tenemos que hacernos muy, muy amigos de los errores. Porque en este caso, por ejemplo, fue una metedura de pata total. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando yo ya retomé el tema, porque al final lo retomé, como ellos ya estaban pensando en su situación amorosa y estaban con el culo apretadito porque pensaban que les iba a sacar al escenario a hablar, porque yo estaba poniendo toda la confianza con mis miradas en ellos, cuando yo empecé a contar mi experiencia, estaban conectadísimos con lo que estaba diciendo. O sea, pero mucho más conectados que en otras funciones. Qué guay. O sea, lo que hizo aquello fue que se hicieran más con el contenido, para que veáis que al final fue gratificante. Sacarse petróleo de una situación que aparentemente era un problema. Y hay un director que se llama Pablo Messiez que hizo una formación con él, que es fantástico, que él lo que quiere es que aprovechemos precisamente esas cosas para sacarles juguillo, y creo que de ahí es como aprendemos, ¿no? A rentabilizar nuestros errores. Sí. Qué bueno. Que creo que es muy interesante para cualquier persona a la que le ocurra algo. No poner cara de me he perdido y... Aunque estés perdido. Aunque estés muy perdido, y si sale algo imprevisto, pues recoger de eso que ha sido imprevisto y usarlo pues, a modo de humor, llevar, y dejarte llevar y ya está. Fenomenal, Silvia. Pues nada, nosotros vamos terminando. Comentarles que ya oficialmente hemos hecho el prelanzamiento del libro Gracias, Fracaso, escrito por su servidor. Esperemos que este libro os aporte información y conocimiento. Está hecho con mucho cariño, está enfocado a descubrir que el fracaso es más que una herramienta potente para aprender, para el aprendizaje, y creo que te va a gustar. Está hecho desde el corazón, de muchas experiencias personales, con mucho método de coaching para que puedas coachearte también tú. Y bueno, el 5 de diciembre es el lanzamiento en Espacio Ronda. 25 de diciembre. El 5 de diciembre. Ah, el 5 de diciembre. El 5 de diciembre en Espacio Ronda. Estaba a punto de decir. Vale, 5. 5 de diciembre. Así que nada, estén atentos a las redes sociales, iremos comentando para que puedan asistir. La entrada es completamente gratis a la presentación del libro. ¿Yo puedo ir también? Estás invitadísima. Qué bien. Iré. Lo voy a apuntar ahora mismo en la agenda. De verdad. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Silvia, nuevamente por estar con nosotros. De verdad que nosotros felices y muy honrados, de verdad. Encantadísima de haberos conocido, de verdad. Y gracias a ti, que siempre nos acompañas. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.